Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles de nuevo y poder estar con ustedes. Siempre se escucha el micrófono. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a concluir nuestra serie Temperamentales, el resiliente. A veces nosotros quisiéramos determinado temperamento en nuestras vidas, pero en realidad no podemos. Así como nacimos, así vamos a crecer y así vamos a morir. ¿Por qué? Porque cada quien ya recibió la parte que tenía que recibir mientras estaba ahí en el vientre de la madre, porque desde ahí se recibe todo esto. Definición de resiliencia: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Creo que si ustedes ven la definición de resiliencia, ven que describe exactamente al temperamento flemático, que es el más balanceado, tranquilo, disciplinado y callado. Había un diplomático estadounidense que el New York Times lo destacó con todas esas características de un temperamento flemático. Es más, es el hombre más balanceado que hemos visto, decía, el hombre más tranquilo, el hombre más disciplinado y el hombre más callado, que nos va a resolver toda la situación que tenemos con algunos países de problemáticas en cuanto a las guerras. El punto es, nosotros sabemos de que nacemos con un temperamento, pero cuando vemos a una persona tranquila, deseamos ser como ella. Pero déjenme decirles que él, igual que todos los demás temperamentos, son personas pecadoras. Dice el Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre, el salmista. Nosotros quisiéramos muchas veces ser como algunas personas. Por ejemplo, yo quisiera ser buen vendedor, pero no puedo. Porque en mi temperamento melancólico no hay aquella oportunidad en mí de exagerar las bondades de un producto. El otro día miraba a una persona vendiendo uno de sus productos y es increíble la capacidad que tienen para vender. Lo primero que se me vino a la mente, esta persona es sanguínea, y dicho y hecho. Porque son bien dados. A algunos hasta mienten, ¿verdad?, cuando quieren vender. Pero nosotros tenemos que entender de que lo que somos es porque Dios nos hizo. Y el temperamento que hoy tengas, hey, tranquilo, estate en paz. El temperamento flemático es el más balanceado de los cuatro. Es el que pone la paz, es el que marca la diferencia en todos. Aun cuando el melancólico tiende a no ser extrovertido, pero muchas veces se sale de sus casillas, el flemático no es así. Raras veces se salen de sus casillas y son bien, pero bien, ¿qué les digo? No peligrosos, sino que hay que tratarlos con mucho cuidado en ese momento que pierden las casillas, porque han acumulado tanta presión, pero tanta presión, son buenísimos para trabajar bajo presión, porque la resisten por su temperamento, pero de pronto cuando los llevamos a venir y meterles presión y presión y presión, ¡pum!, estallan. Y ahí es donde debemos de tener cuidado con ellos. Vamos a estar viendo este temperamento, fortalezas y debilidades, y vamos a pedirle entonces que el Señor nos guíe a cómo ver este temperamento y ver qué son aquellas cosas que están marcadas en su vida, tanto de fortalezas como debilidades, ventajas y desventajas. Señor, aquí estamos esta mañana, delante de ti. Te damos gracias porque tú nos hiciste, nos formaste desde el vientre de nuestras madres, de tal manera, Dios, que no hay otro igual a cada uno de nosotros. Cuando nos formaste, nos creaste ahí en lo oculto de la matriz
de las madres de cada uno de nosotros, tú deshiciste el molde, Señor, porque no querías que existiera otro igual, aún ni los mellizos, ni aquellas personas que nacen juntos, vienen juntos desde el vientre de la madre, son iguales en la vida. Señor, gracias por hacernos especial a cada uno de nosotros, por hacer un mundo balanceado con los 4 temperamentos, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ese balance el uno al otro? Padre, gracias, enséñanos esta mañana, glorifícate en este tiempo, en el nombre de Cristo te oramos. Amén. Entonces, como dice ahí el Salmo, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Cada uno de nosotros tiene que entender que desde el momento que nace de un ser humano es imperfecto. Y esa es la cuestión que muchas iglesias hoy no entienden. Que en medio de tener a Cristo en nuestras vidas, seguimos dando tumbos en cuanto a las áreas de pecado, pero no es excusa para seguir pecando. Tenemos que rectificar en nuestras vidas de pecado y venir y apegarnos al manual de vida que es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿leíste la palabra hoy? Como para que te dé dirección en la vida cada día. Hoy yo no estuve en la mañana en mi tiempo devocional porque mis hijos, 2 de ellos me levantaron, papi, vaya a tirarnos allá a la entrada del valle porque vamos a correr, y a las 4 de la mañana salí con ellos, 4:30. Pero me dio temor dejarlos ahí solos porque sé que algunos sectores no son tan tranquilos y venía custodiándolos. Cuando ya el alba vino bien, la luz, les digo, los dejo, me voy. Me vine, pero ya era tarde. Pero sé que no va a pasar. De aquí a la tarde, que ya he leído, oré, porque tuve chance de orar en lo que venía custodiándolos a ellos. Tuve como 1:30 para orar. Y qué rico es ir en un tiempo con Dios y exponer delante de Dios todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que queremos en nuestras vidas. Y pensaba en algunos de ustedes que hoy están aquí y decía, ya días no lo veo. Pero aquí están hoy. Señor, le decía también, gracias por mis 2 hijos y por mi otro que anda por allá. Aquel andaba corriendo allá bien largo, porque se fue a una maratón a Estados Unidos. Pero el punto es, miraba a mis hijos y decía, ni uno ni el otro son iguales. Son diferentes. Y a los 4 los amo por igual. Porque sé que tienen fortalezas y tienen debilidades cada uno de ellos. Y ese es lo bonito de esto, que las debilidades de uno son las fortalezas mías y las debilidades mías son las fortalezas del otro. Y ahí es donde nos complementamos. No sé si se han fijado que la tendencia cuando uno se casa es a buscar lo opuesto de lo que somos. Porque yo he visto parejas que ambos tienen el temperamento sanguíneo, por ejemplo. Y son especialistas para meterse al lío financiero. Especialistas. Porque no hay control, no hay un balance en ellos. Dicen, no, es que quiero eso nuevo que salió, esa estufa, ese televisor, ese carro, cualquier cosa. Y como ambos son iguales, se meten al lío. Ah, pero yo quiero esto. Ah, bueno, comprártelo vos, yo voy a comprar lo mío. Pero en realidad lo necesitan. No es cuando hay un temperamento que pone el balance y dice, hey, tranquila. No hemos visto las finanzas, veámoslas primero. El melancólico no va a soltar un 5 así nomás. El flemático es una de las debilidades, es un poco tacaño, le cuesta soltar el dinero. Pero al sanguíneo lo tira al aire, el que lo recoja, que lo agarre. Me acuerdo un paisano de temperamento sanguíneo pero extremo.
recibió la herencia de su abuelo, millones de lempiras, y vino él y se vino a Tegucigalpa y alquiló una avioneta. Antes se fue al Banco Central de Honduras y cambió más en aquel tiempo como 10,000 lempiras en billetes de a 20 y de a 50. Pasó por el avión en el pueblo bajito y tirando billetes por todos lados. Un sanguíneo. Un flemático no lo va a hacer. Veamos las fortalezas del flemático. Calmado, fácil de convivir con él. Es calmado, es paciente, es fácil de convivir con él. Y cuando describo el temperamento flemático, puedo ver aquí marcado el temperamento de mi esposa. Es súper calmada, nadie le saca paso. Me cansé de pitar cada vez que íbamos a salir. Ahora yo tengo que controlar mi temperamento. Le digo, te espero en el carro. Pero hay veces que en vez de pitar, entonces me bajo. Hey, ¿qué pasó? No, espérate, que estoy todavía. Y cuando es la combinación melancólica como la de ella, la hallo arreglando la cocina y vamos a salir y ya es tarde. Apurale. Antes me pegaba al pito. ¡Pip! En mi madurez ya no lo hago. Pero ellos son calmados, tienen todo el tiempo del mundo. Le digo, Irma, son las 9:45, tenemos 15 minutos para llegar. Tenemos 15 minutos. Le digo, es lo que nos tardamos de aquí a la iglesia, tranquilo, sí vamos a llegar a tiempo. Ahora lo que hago es agarrar mi carro y venirme. Le digo, andate en tu carro. No, pero no podemos gastar combustible. Con los dos carros, lo siento, pero vamos a gastar combustible doble. Y no te estoy echando la culpa. Pero el punto es, ser demasiado calmado tampoco es bueno, porque dañamos a otros. Confiable, es buen amigo, buen consejero. Yo a veces me voy con ella a ver las consejerías de ella con algunas de ustedes, sobre todo con las jóvenes, y yo me siento en otra mesa y lo observo. ¡Wow! ¡Qué paciencia para escuchar, para hablar, para aconsejar! Y le digo yo a Dios, Señor, dame esa paciencia, por favor. Es que es increíble. Y yo no sé, pero yo lo que veo es que las hipotas, ellas tienden a tener esa relación bien así, bien afectiva con ella. Por eso, porque ella es bien calmada. El flemático es así, es confiable. Le abrís tu vida porque sabes de que no la va a abrir fácilmente con nadie. Lo que vos le vas a abrir de tu vida. Es un amigo fiel en quien confiar y buen consejero. ¿Por qué? Porque te va a escuchar, vamos a ver más adelante. Diplomático, le gusta mantener la paz. El temperamento que se usa para venir y tener un ministro de relaciones exteriores es el flemático. Porque no vas a mandar a un colérico porque se va a parar de la mesa, te voy a mandar unas cuantas bombas, nos vemos, y se va y se las tira. Tenés que mandar a un flemático porque, mira, no queremos entrar en pleitos. ¿Qué decías? ¿Podemos hacer esto? Yo veo por aquí la salida. Van a negociar, son buenos negociadores, diplomáticos. Ven las cosas de una manera que buscan la paz siempre. Les gusta mantener la paz, la tranquilidad. Porque saben que ellos van a estar en paz también. Si el resto del mundo que está alrededor de ellos está en paz, ellos van a estar en paz. Porque no les gusta perder la paz, porque les digo, explotan. Cuando entran en conflicto esos países grandes que tienen bombas nucleares, que tienen capacidad armamentística, es porque el flemático ya perdió todo y dice, mira, tirale la bomba. Atacalo, porque ya no hay para dónde. Lo sacan de las casillas
Ya cuando ya decimos, ya movió todos sus... es que el flemático ya dijo, dale. Porque el presidente de esos países se basa en el consejo que le da el ministro de Relaciones Exteriores con respecto a los demás países que están en conflictos con ellos. Y tienen que ser personas bastante diplomáticas, calmadas, llenas de paz en su vida, para poder venir y negociar cuestiones grandes y graves. También sabe escuchar, son buenos consejeros. Las personas flemáticas te escuchan y te pueden escuchar todo un día y están atentos. Yo miro a Irma cuando va con hermanas, abre su agenda y yo la miro apuntar a veces, y la miro apuntar, y la miro apuntar, y solo escucha y apunta, escucha y apunta. Porque es parte del trabajo que ellos saben hacer. Necesitamos personas así aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para dar consejerías. Yo me iba con uno de los pastores que es flemático, él es flemático melancólico. Y le decía, ¿puedo estar en la consejería, hermano? Y me decía, sí, vas a estar en un escritorio allá en la esquina y solo veme, no digas nada. Y llegaba yo y entraba el que iba a recibir consejería y decía, ¿y él va a estar aquí? Sí, tranquilo, él es de confianza, abrí tu vida. Y empezaba. Y yo miraba que aquel hombre callado solo escuchaba. ¿Y a qué hora va a decirle algo? Decía yo, ya le hubiera dicho un montón de cositas yo. Pero él tranquilo, solo tomaba nota y tenía claves, que no lo mirabas escribiendo cosas así, pero él hacía unos dibujitos y ya, él es médico y es médico tendiendo a psiquiatría. Él bien tranquilo, hacía su figura y después venía, empezaba. Cuando ya, ¿te puedo decir algo? Cuando el otro decía, no, fíjate que es que, bueno, sí, no hay problema, te escucho, tenemos tiempo. Y miren, hubo una consejería que una vez entramos a las 10 de la mañana y era la 1 de la tarde y yo decía, wow, ¿y a qué hora vamos a salir de aquí? Yo ya lo hubiera despachado. Pero no. La persona que es buena para aconsejar tiene paciencia y está ahí, escucha, y el otro habla y habla y habla y habla. Y al final no se les da a veces ni consejos, sino que dicen, gracias por escucharme, nos vemos, pastor, y se van. Porque las personas a veces solo necesitan ser escuchadas por alguien. Y si tienes temperamento flemático, eres la persona indicada para ayudar en la consejería, mujeres a mujeres, hombres a hombres, porque necesitamos a alguien que nos apoye en eso y que sepa escuchar, que sea bueno para esas relaciones y que las personas digan, wow, me escucharon. Es eficaz. Es ordenado, el trabajo que le asignan lo hace de una manera increíble. Es lento, es cierto, es lento, pero es ordenado y te lo va a hacer. No lo dudes. Quizás no en el tiempo que vos querés, porque a veces nosotros los coléricos queremos ya y bien hecho cuando tenemos el temperamento melancólico. Ey, ¿qué pasó? Pero si es que me lo acaba de dar, pues sí, yo ya lo hubiera hecho. Échamelo. A veces me pasa a mí mucho. Le digo a veces, estoy allá arriba, échame aquel nylon. ¿Cuál? Aquel. ¿Cuál? No lo veo. ¿Cuál? ¡Tum! Caigo abajo, ya estuvo, ya. Y pego un brinco y me voy y pongo y ya. Punto. Pero tengo cuidado lo que puedo decir de ahí para allá. Porque si digo cualquier cosa mal dicha, ofendí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los temperamentos son así, ¿verdad? No sabemos el otro cómo va a reaccionar en base a lo que vos vas a expresar para con él.
Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado todos, ya estando en Cristo Jesús, porque se requiere de madurez. Vimos de que en la persona tiene que haber, y lógicamente, porque así nacemos, temperamento. 2, 1 bien marcado, 2, 1 secundario y otro tal vez ahí por ahí. Pero también tiene que haber carácter, madurez en la persona, de que en aquellas áreas débiles él las sabe manejar y sabe cómo controlarse en situaciones difíciles. Y eso va a reflejar tu personalidad tal cual sos en la vida. Hay personas que andan reflejando todo el tiempo que un mal carácter, el andar dando excusas, pero es que mire, yo llego tarde porque empiezan a dar excusas. El otro día le pedí a un sanguíneo, un amigo, que me llevara un tanque de agua a la casa. Y lo llamé como a las 7:30. Y me dice, sí, ya te lo llevo. No te preocupes, vas a tener agua. Eran las 9:30 y él no llegaba. Y digo, me dice Irma, pero ya, tiempo, ya van 2 horas. No, ya lo llamo. Y le digo, brother, ¿qué pasó? Híjole, pastor, me dice. Va a creer que mi esposa, y son facilitos para mentir, ¿va? Mi esposa me puso a hacer unas cosas y ahí se me fue todo. Entonces le digo, mira, hagamos una cosa, decime si me lo vas a traer. Yo quisiera que me lo trajeras hoy, el tanque de agua. Pero si no podés, decímelo aquí, yo lo voy a entender, pero yo necesito el agua hoy. Y eran las 9:30 de la noche. Ahorita mismo salgo para allá a llenar. Y le digo, seguro, no me cree, ¿verdad? Pues fíjate que poco te creo, Leo, porque ya me engañaste 2 horas esperando, pero está bien, te voy a creer, te voy a confiar en vos. Ahorita salgo para allá, ya llego. Y se fue. Y eran las 11:30, dije yo, no, tengo que llamar otra vez, y llamo. Y me dice, mire, para que me crea, ahí le voy una foto donde estoy llenando ya el tanque. ¡Prac! Hoy sí, va a venir allá como a la 1 de la mañana, pero vamos a tener agua. Porque es sanguíneo flemático. Él te convence y cuando llegó le digo, oíme, pero esta agua es me probada y me dijo por una agencia del Agua Azul, es la mejor agua de Honduras. Seguro. Olvide, hasta puede tomar de ella. De veras. Y cuando yo pensé, en otra ocasión le compré al hermano de él la mismita respuesta. Y esta agua es confiable. Oh, pastor, ¿cómo no va a confiar? Está comprobado por la no sé qué agencia del Agua Azul que nos querían quitar la fuente. Y no nos dejamos. Y, wow, son buenísimos para vender. Pero el flemático es lento, pero va a llegar allá. Si es maduro, entiende que hay que cumplir. Entonces, eso tiene que ver con los 3 aspectos, el temperamento, el carácter y la personalidad. Tienes que aprender en cuanto a que tu personalidad reflejada va a estar de acuerdo a la madurez de tu temperamento. Si tenés un temperamento inmaduro todavía, lo que va a sobresaltar de él son las debilidades. Pero si tenés un temperamento controlado por el Espíritu Santo en tu personalidad, lo que va a reflejar es carácter. ¿Entienden? El carácter reflejado es basado en si en realidad ya maduraste o no maduraste. ¿Por qué? Porque muchos siguen siendo iguales. Aun cuando somos cristianos, seguimos tratando de ver las cuestiones de la misma manera y no debe de ser así. Tenemos que buscar siempre el estar guiándonos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Santiago 1:19 dice, por eso, amados hermanos míos,
todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para aconsejar. Una de las fortalezas, como les decía, de este temperamento es que son buenos para escuchar y son callados, no hablan mucho. Les es fácil estar escuchando a alguien hablando y hablando y hablando. ¿Se han fijado que dos sanguíneos se repelen? Porque quieren la guitarra de uno y quiere la guitarra el otro y dicen, no, déjame hablar, hombre. Solo vos hablas. Pero, ¿qué pasa? Cuando son maduros, ambos dicen, hey, habla, pues, yo te escucho. Porque saben que hay pasajes de la Biblia que nos mandan a eso, a este pasaje. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos, todos, dice, no solo el flemático, todos ustedes, los cristianos tenemos que estar dispuestos todos a oír, para ser lentos para hablar. Cuando te ejercitas en ello, entonces vas a ser un buen consejero, aun cuando seas sanguíneo, seas melancólico o colérico. Ya vimos que el especialista es el flemático, pero la palabra nos manda a todos y tenemos que entender que vamos a la consejería con una persona para escuchar sus problemas, no tus opiniones. Primero él va a hablar y se va a abrir. Como les decía, hay personas que llegan a consejería que se van así como vinieron, solo hablaron y se fueron. Porque no necesitaron que les dijera, mira, tenés que hacer esto, aquello, dejar esto, hacer lo otro. No, ellos simplemente querían ser escuchados. Y la palabra nos manda a ver claramente de que tenemos que estar dispuestos para escucharnos unos a otros. Como dijo Jesucristo, que levante, o quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo diría, quien esté libre de esas cuestiones de la vida que nos dañan, que levante la mano. Nadie se atrevería a levantarla, porque todos tenemos problemas, todos tenemos momentos difíciles en donde necesitamos ser escuchados y a veces también necesitamos escuchar a otros. Entonces la palabra dice, todos tienen que estar dispuestos a oírse unos a otros y ser lentos para hablar, para poder aconsejar sin enojarse. Debilidades del temperamento. Es desmotivado, no tiene retos en la vida. Los flemáticos viven la vida tranquila, con tal de tener paz, y si están en paz no hay problema. No tienen aquellas motivaciones, retos. Un colérico, por ejemplo, está por graduarse y ya está viendo en qué va a meterse, en qué va a trabajar, qué cosas va a hacer, cómo se ve allá adelante. Un sanguíneo está viendo cómo producir, aunque a veces no lo hace porque solo es emoción, pero tiene retos en la vida. Pero el flemático no. El flemático le dejas que haga un trabajo, él sabe que lo tiene que hacer, pero no está viendo que si lo hace ya y bien hecho y lo entrega, va a agilizar las cosas. Muchas veces no lo ven. Simplemente, ¿qué querés? ¿Que te lo entregue, sí o no? Sí, claro. Ah, bueno, esté tranquilo, te lo voy a entregar. No te preocupes. Pero es en mi tiempo. Pero el jefe tiene metas. Ellos son pocos para las metas, son desmotivados en ese sentido. Simplemente hacen el trabajo porque se les paga para hacerlo. Y ellos saben que les pagan para hacer el trabajo. Pero no es porque se están viendo allá en el futuro, siendo grandes empresarios, esto, lo otro, para nada. Egoísta, no le gusta gastar, es duro con el dinero, pero aprenden. Porque la palabra nos dice claramente que debemos de venir y dar a todos. Nosotros tenemos que estar bien claros de lo que dice la palabra. La palabra nos manda a dar.
constantemente a vivir de acuerdo a los principios que aquí en la palabra están escritas. Pero el problema es, alguien me ha enseñado a dar cuando no tengo esa facilidad para hacerlo. Tenés que empezar a hacerlo para que otros te vean, sobre todo tus hijos. Si tus hijos te ven dar, ellos van a aprender a dar. Pero si tus hijos no te ven, tienden hacia lo mismo, a ser bien cuidadosos. Y no es que vamos a andar dando a todo mundo, porque la palabra también nos pone un balance, que demos a quien tiene necesidad. Y cuando yo pueda hacerlo, dice la palabra, no cuando se te antoje. Si vos vas a ir a enjaranarte para ayudar a alguien, no lo hagas, porque no es de esa manera. Dios quiere que guardes el balance y lo pone Él, el Señor, en su palabra. Que demos cuando podamos hacerlo. Pero hay gente tan sanguínea que dice, no te preocupes, yo voy a sacar un préstamo para ayudarte, y se van y lo hacen. Conocemos personas así, que lo hacen porque lo hacen. Pero es malo. Pero el flemático no es así. Lo va a repensar porque tiende a tener un temperamento egoísta. Y va a decir, ¿y para qué lo vas a ocupar? Y seguro que es para eso. Y va a cuestionar muchas cosas. Pero cuando es maduro y es guiado por el Espíritu Santo, sabe que la palabra dice que hay que hacer el bien a todos. Y principalmente a los hermanos en la fe. La pregunta es, tú que estás aquí hoy, ¿estás viendo la necesidad de otros como para hacerla? No importando el temperamento que tengas. Tenemos que estarnos llenando necesidades unos a otros. Porque todos tenemos necesidades financieras, necesidades emocionales, espirituales, materiales. Hoy en la mañana, mientras mis hijos corrían, yo venía hablando con mi hermano mayor por teléfono y vimos claramente en la plática, llegamos a ver de que una de nuestras hermanas nos necesita ahorita. Hay una que está grave en el hospital, pero la otra que convive con ella ya desde hace como unos 30 años, va a quedar sola y nosotros ya estamos viendo cómo va a ser su vida sin la otra hermana. Me dice, pongámosle atención a ella. Y no es porque nos necesite económicamente, pero nos necesita en este momento emocionalmente. Pero a veces nosotros vemos solo las necesidades materiales. Si yo me pongo a ver las necesidades materiales de ella, ella no nos necesita para nada en ese sentido, para nada. Pero sí emocionalmente y espiritualmente. Entonces tenemos que estar dispuestos a llenar esas necesidades primero de los que están a nuestro alrededor. Y yo les voy a decir una cosa, nosotros convivimos más en este mundo aquí y con los familiares más cercanos. ¿Se han fijado? Este es nuestro mundo. A veces a mí me reclama mi familia porque yo convivo en este mundo y no me salgo de aquí de la iglesia y me olvido del mundo exterior. Yo salí de mi familia y cuando salí de mi familia salí para siempre. Y a veces le pido a Dios dirección, que me dé dirección de cómo tratar a mis hermanos que aún viven, que son 5 más. Pareciera, qué montón, pero éramos 18. Y ya se va reduciendo ese círculo, pero vemos que nos vamos a tener que hacer un nudo hoy en nuestra vejez, porque hay necesidades que llenar. Y nosotros tenemos que ver hacia allá. Indeciso, no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere el flemático. Está indeciso constantemente. Vos le preguntás a un colérico para dónde va y ya sabe dónde va. Cuando yo voy al supermercado, para mí es fácil. Ya sé.
llevo la lista acá, a veces se me olvida y digo yo, ¿a qué venía el súper? Y así como entro, así me voy. Y cuando voy llegando a la casa, y se iba por la rosquilla de regreso. A veces le digo a Irma, mándame la lista por teléfono. Cuando uno va, ya sabe a qué va, compra lo que tiene que comprar, lo agarra y se va. Pero el sanguíneo no, el sanguíneo, y ¿saben para quién ponen todas las chicherías ahí en la caja? Cuando el sanguíneo está pagando, wow, qué rico es el chocolate. Póngamelo ahí. Y estas semillitas, sí, y peor con dulce, ándela para acá. ¿Se han fijado que en los supermercados y en todas las tiendas, en esa ferretería, ahora han agarrado de vender dulces también? Y de vender cuestiones de comida ahí en la caja. Si no te dicen, y no va a llevar ahí, mira, hay cafecito ahí con rosquillas de esas. Ya no te lo dicen por pena, pero prácticamente te están invitando a que lleves. O en Estados Unidos, yo me he fijado que vos vas por ahí y dando la vuelta y vas viendo aquellas cosas que son tentación para vos. Y vas llenando la carreta de aquellas cositas. Y de pronto llevas hasta $10 más. Que es lo que quiere el vendedor. Nosotros tenemos que estar bien claros a qué vamos o qué estamos haciendo en la vida. Pero el flemático tiende a ser indeciso, no sabe hacia dónde va. Uno tiene que tener bien marcado cuál es el norte de tu vida, hacia dónde estás yendo. Y por último, es ansioso, es temeroso y enfermizo. ¿Por qué? Porque hay mucho temor en ellos de meterse. Dicen, no, si me meto a esto, me voy a ver enjaranado y después no voy a poder salir. Y están todos siempre ansiosos, ¿verdad? Porque son bien temerosos. El flemático así es. Y tiende a ser enfermizo por eso, porque le asusta todo. Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento, dice, no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Ojo con perder los estribos. Tenemos que demostrar siempre, como el flemático, estar tranquilos, en paz, no enojarse fácilmente. Aprendamos del flemático. Pero cuando estallan, que te asustas y decís, wow, ¿qué pasó aquí? Explotó la bomba. Para terminar, para saber aconsejar hay que saber escuchar. Crezcamos en esto y creceremos como iglesia. Mira, hay personas que vienen a la iglesia y simplemente necesitan de que alguien se les acerque para tener una pequeña plática con ellos, de preguntarle el nombre, de preguntarle cómo se llama, dónde vive, qué hace. Pero si no nos acercamos y los escuchamos y los venimos y los hacemos hablar, porque un sanguíneo hace hablar hasta las piedras. Pero ahí es donde todos necesitamos el uno del otro. El sanguíneo debe decirle a aquel que es, venite, vamos a platicar con él. Es nuevo. Tenemos que entender que para venir y hacer que las personas se queden, vamos a escucharlas. Vamos a hacer relaciones con ellas. Como iglesia tenemos que crecer. Debemos de crecer. Porque a eso nos manda el Señor. A llevarle gloria y honra con lo que nos ha mandado a hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y tenemos que estarlos enseñando en todas las cosas que hemos aprendido acá, en la iglesia, en los grupos de crecimiento. Yo les digo, en los grupos de crecimiento pasamos buenos tiempos. Aprendemos bastante. El punto es, ¿estás llevando a una persona? ¿Estás trayendo a alguien acá a la iglesia? Queremos crecer, pero para crecer hay que saber escuchar a las personas. Escuchémoslo.
tienen necesidades, que cada uno de nosotros puede dar un consejo de qué hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por ser como eres en nuestras vidas. Sé que tú estás ahí. Tú eras fácil para escuchar a los demás. Eras tardo para hablar, pero cuando tenías que hablar, hablabas de una manera precisa. Y decías las cosas de frente como un colérico. Pero al mismo tiempo, en tu melancolía también sabías que había que amar profundamente al ser humano. Y que había que venir y hacerlo sentir bien en medio de todos sus problemas. Señor, ¿cuántas personas no se acercaron a ti? Y a veces tú fuiste bien fuerte con ellos porque les dijiste en cierta ocasión de que se acercaban a ti por aquellas cosas materiales. Pero al mismo tiempo es que ya conocías el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por ser el ejemplo máximo a imitar en cuanto a los temperamentos. Fuiste sanguíneo cuando lo tuviste que ser, fuiste colérico, melancólico y flemático al mismo tiempo. Y te damos gloria a ti por ello. Ayúdanos a ser como ti, Señor. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.